Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal. En el segundo piso, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 13 de marzo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues no dejó las cosas así nada más la ministra Lenia Batres. Después de que había anunciado que se había retirado de la sesión privada del día de ayer sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para requerir información bancaria del señor Ricardo Salinas Pliego, los integrantes la habían declarado impedida para conocer y votar el amparo en revisión. Me retiré ante la abierta violación del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decía que iba a estar circulando un comunicado y esto fue lo que dio a conocer. Sobre el caso de los juicios de amparo e impedimentos relacionados con el señor Ricardo Salinas Pliego, en la sesión de hoy de la Suprema Corte, he difundido este comunicado. ¿Qué fue lo que dijo la ministra Lenia Batres ante esta situación que a muchos simplemente le ha parecido totalmente fuera de lugar? Comenta lo siguiente Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este miércoles me retiré de la sesión de la segunda sala ante la intención de sus integrantes de resolver de manera ilegal dos asuntos relacionados con la suscrita. 1. Impedimento para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023 sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para requerir información bancaria del señor Ricardo Salinas Pliego. El proyecto de resolución de este asunto correspondía a la suscrita. Los presenté el 7 de junio del 2024. Se discutió en sesión del 3 de julio siguiente. Los ministros Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek y Yasmín Esquivel Moza hicieron observaciones. Ninguna se refirió a que me encontrara impedida. Retiré el asunto para incorporar las observaciones y volví a enlistarlo el 8 de noviembre del 2024, en el mismo sentido. A partir de esa fecha se presentaron dos impedimentos y dos recursos de reclamación que imposibilitaron resolverlo. La semana pasada, la primera sala desechó el impedimento 14/2025 promovido contra el ministro Alberto Pérez Dayán para conocer del impedimento 45/2024, presentado a su vez contra la suscrita para conocer el amparo en revisión 492/2023, facultades de la UIF. En la sesión de hoy, el ministro Alberto Pérez Dayán presentó el proyecto sobre el impedimento de la suscrita, proponiendo declararlo no legal. Sin embargo, en la sesión anunció que votaría en contra de su proyecto, voto que se sumaría al de los ministros Yasmín Esquivel y Javier Lainez. Solicité entonces, conforme al artículo 95 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se retornara el impedimento, pues no se puede emitir ningún voto sin proyecto. No obstante, se decidió seguir violando el reglamento y votar así, sin texto que contuviera las razones o motivos para declararme impedida. Entre 2023 y 2024, la Suprema Corte recibió 5 asuntos de carácter fiscal relacionados con el señor Ricardo Salinas Pliego y empresas en las que participa. Miren ustedes. Total Play reclamaba la aplicación de deducciones fiscales por... así como el pago de una multa por... Miren, estamos hablando no de millones, aquí más de millones de pesos. Miles de millones. La segunda sala resolvió el 13 de marzo de 2024 que era procedente la deducción de esa cantidad de 621.960.000,96 pesos y el recálculo de la multa correspondiente. Vaya situación. Nueva Electra, miren,
reclama a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una multa de 67.165.827 pesos por no haber reportado el monto real de las pérdidas fiscales. Ahí dice que no ha resultado, no se ha resuelto. Ahí le faltó creo la E. Fíjense la cantidad de dinero y que acaba de dar a conocer la ministra Lenia Batres. Pero así fue como lo explicó la misma ministra en esta entrevista que tuvo con el periodista Álvaro Delgado. Precisamente a la ministra Lenia Batres Guadarrama, pues para que le informe a usted de lo que representa esta decisión de la segunda sala tomada por sus propios compañeros a solicitud del magnate Salinas Pliego. Bienvenida, ministra, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Un saludo a ti, a tu auditorio. Pues lo que sucedió fue, expliqué una parte justamente en este mensaje que puse en Twitter, bueno, ahora X, pero lo que sucedió fue eso. Yo tenía hoy ya enlistado, pero además prolongado desde noviembre. Presenté este proyecto respecto de la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera para solicitar información a los bancos respecto específicamente de esta persona, Ricardo Salinas Pliego. Desde noviembre ya se conoce mi proyecto en el que le doy la razón a la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto que asumo que sí tiene competencia para solicitar, pues es nada menos que pues su razón de ser, el solicitar esta información para prevenir, entre otros fenómenos, pues el lavado de dinero. Esta persona interpone un amparo, pero además ha estado interponiendo como una táctica dilatoria un conjunto de medios de impugnación, sobre todo recursos de reclamación e impedimentos. Ha solicitado declarar impedidos a 7 ministros y lleva ya 47 recursos para impedir que se voten 4 juicios de amparo. Uno de ellos era el del día de hoy, pero además tenemos otros 3 que son todavía más delicados porque implican adeudos fiscales. Uno pequeño que tengo yo que implica 64 millones de crédito fiscal, hay otro de 1.400 millones y fracción y otro más de 19,000 millones de pesos, que eso es lo que ha disminuido de un juicio original de 33,000 millones de pesos. Bueno, estos están pendientes. Prácticamente desde noviembre tenemos los proyectos de los 4 juicios, pero esta persona está interponiendo pues estos recursos para alargar los procesos o la resolución. De repente le entró prisa, que eso no deja de llamar la atención. A partir del día de hoy yo creo que es un punto de quiebre, seguramente que ya valoró pues una posible corte adversa que puede entrar a partir del 1 de septiembre o una corte que él crea que no le resolverá a su favor y por eso le entró una prisa. Pues eso puede ser una razón por la cual los ministros el día de hoy resolvieron así. Fue un acto muy atropellado, por eso es que lo ligo con los propios intereses de esta persona. Fue, además de manifestar una prisa inusitada después de haber estado consintiendo, llevo yo meses solicitando que se le multe a esta persona porque interpone impedimentos que no son procedentes y la ley de amparo dice muy claramente que procede señalar multas y no se han ejecutado. Bueno, se tuvo que votar en el pleno si íbamos a proceder ya con las multas. Afortunadamente se votó y ya tuvimos un primer proyecto en el que se le multó por táctica dilatoria. Bueno, de repente pasamos al otro lado, hay prisa y resulta pues
que en este atropello, el día de hoy, el ministro Alberto Pérez Dayán presenta un proyecto en el que estaba proponiendo declarar infundado el impedimento, es decir, no declararme impedida. Sin embargo, en la discusión señala la ministra Yasmín que ella va en contra del proyecto, es decir, por declararme impedida, y después el ministro Lainez igual, y decide el ministro Pérez Dayán anunciar que va a votar contra su propio proyecto. Entonces, yo les digo, bueno, lo que procede es turnarlo a otro ministro, porque el artículo 95 del reglamento interior de esta Suprema Corte dispone eso, que se necesita formular otro proyecto. No podemos votar en el sentido contrario de lo que se está planteando. O si votamos, más bien implica eso, elaborar el proyecto que sustente ese nuevo voto. Bueno, decidieron que no era necesario y por lo tanto votaron sin proyecto y por lo tanto votaron además sin motivación alguna. Nadie explica por qué sí debo declararme impedida. O sea, eso es lo que hacemos con los proyectos: motivar, señalar razones, razonar con los ministros. No se razonó, el ministro ponente razonó lo contrario, pero los ministros votaron así. Entonces, pues por supuesto que yo me quejé, y entonces la respuesta era, pero tú no puedes opinar de este tema. El colmo es que sacan un boletín de prensa donde dicen la ministra tuvo la oportunidad de defenderse. Bueno, es una infamia esa, es parte de las infamias del día de hoy. No, porque ni siquiera tuve posibilidad de entrar en el asunto. Lo que impugné fue el procedimiento. Mi defensa no fue sobre la recusación, sino mi defensa fue sobre lo que estaban haciendo, pues estaban violando el procedimiento de la Corte, la discusión, las reglas de discusión, que por cierto, pues son también reglas de convivencia, ¿no? Por esa razón fue que me salí. De hecho, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un comunicado específico en el que establece que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de votos, determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492-2023, cuyo quejoso Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y en efecto, como usted dice, ministra, dice el comunicado, previa audiencia de la ministra interesada, en la que tuvo oportunidad de manifestar en su escrito lo que a su derecho convino, la sala consideró fundada la recusación por falta de objetividad, en tanto la ley establece que ese supuesto se presenta cuando hay enemistad manifiesta con relación a una de las partes. Y cita este comunicado, inusual por los que yo he visto que emite la Corte, pues mensajes en su cuenta de X desde hace... desde el 2014, luego desde el 2020, y con eso fundamenta, o con eso motiva, o con eso, digamos, que sustenta que usted está impedida para participar en la discusión. Sí. ¿Es algo usual esto? A lo mejor yo no lo sé, pero usted sí debe saberlo. Yo no había visto que se recogiera el dicho de la contraparte y menos para atacar a un ministro. Aquí el tema es absolutamente delicado porque ya se habían resuelto 5 solicitudes de impedimento en mi contra. Digo, esta persona ha metido 47 y no ha buscado que se declaren impedidos todos los ministros, pero sí 7. En el caso de los impedimentos que ha planteado contra mí, es el mismo argumento.
exactamente que en el 2014 publiqué un tuit que decía que los empresarios deben pagar sus impuestos y eso confirma la enemistad que yo tengo con él. Bueno, yo no tengo enemistad. Justamente lo que busca la ley, pues es que alguien que conoce a otra persona y que podría tener razones para vengarse o algún tipo de problema personal, pues pueda reaccionar mal, o se pueda transmitir su problema personal a una resolución. Bueno, yo a esta persona no la conozco, no tengo ningún problema personal ni con él ni con nadie que no conozca. Sí tengo una opinión y por supuesto que la voy a manifestar hace 10 años y dentro de 20 seguramente, que es que cada una y cada uno de los mexicanos debemos cumplir con nuestras obligaciones, y entre esas obligaciones la Constitución dice textualmente en su artículo 31 que todas las mexicanas y mexicanos tenemos la obligación de contribuir al presupuesto público, es decir, pagar nuestros impuestos. Bueno, es una obligación cívica y por supuesto que esto no tiene nada que ver con él, tiene que ver con la obligación que se tiene. Eso me resta criterio para poder resolver si en el caso concreto en el que le está exigiendo la autoridad fiscal pagar un impuesto determinado debe pagarse o no debe pagarse. Pues yo creo que no, pues es no hay una correlación directa que impida a esta ministra razonar, y bueno, mucho menos en el caso de la UIF. O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera el que yo crea que debe pagar sus impuestos? Hay allí un tema en uno de esos tweets que habla justamente, me parece que es el tema del Panama Papers, que fue un escándalo que creo que se le llegó a mencionar a él. Bueno, hace 10 años opiné eso, pues sí lo opiné. Opino lo que opino ahora, pues, por supuesto. Sí, hay uno de 2017. Vaya situación. Tweets del 2017, 2014, cuando ni ella era ministra. Vamos a ver hasta dónde va a acabar toda esta situación. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso.